Bienvenidos a la Agenda Económica AM de este miércoles, en la cual, por supuesto, continuamos la transmisión especial por la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Una persona que estuvo toda su vida ligada a la economía. Estudió Ingeniería Comercial en la Universidad Católica, fue profesor. Luego, un empresario principalmente en el mundo bursátil, también como director de empresas y dueño también de empresas. Por ejemplo, fue dueño de un canal de televisión, uno de los accionistas principales de la TAM, e incluso se le recuerda por haber traído el negocio de las tarjetas de crédito a nuestro país. Obviamente también durante su gestión, 2 veces al frente de Chile, la gestión económica, el cómo hacer que el PIB de Chile creciera, el cómo hacer que la economía nacional fuera más ágil, tuviera más oportunidades, impulso a las empresas, sobre todo a las pymes, fue algo que marcó la gestión del expresidente Sebastián Piñera. Y bueno, una persona que estuvo desde muy temprana edad junto a él, prácticamente durante toda su carrera, fue Felipe Larraín, economista que fue ministro de Hacienda durante todo su primer periodo y también en la primera parte de su segundo mandato. De hecho, fue uno de los primeros, si no el primer exministro de él, que pudo conversar directamente en pantalla con CNN Chile ayer en la tarde, luego de que conociéramos la tragedia. Quiero mostrarles un compacto de las impresiones del economista luego de conocer la muerte de quien fuera su amigo y también jefe político durante tanto tiempo. Veamos las palabras de Felipe Larraín. Muy golpeado, muy triste. Yo estuve muy cercano al presidente mucho tiempo. Participé en 2 campañas con él, casi 3 diría, y luego fui su ministro en 2 ocasiones y también fui su amigo. Por lo tanto, mis primeros sentimientos son como amigo, como persona, por supuesto como presidente, como líder. Cada vez que tenía una cosa que discutir, una duda, 2 opciones, 2 caminos de los cuales no tenía seguridad de cuál seguir, yo atravesaba a La Moneda, bajaba de Teatino 120, piso 12, me iba a La Moneda a conversar con el presidente y él primero le gustaba la parte analítica. A ver, vamos al análisis del tema. Entonces yo le planteaba mi análisis y le quiero decir que el 99% de las veces estuvimos de acuerdo, que teníamos una relación de mucha confianza. Yo me sentí muy apoyado por el presidente. Él confiaba mucho en el trabajo que estábamos haciendo en Hacienda y por tanto, para mí esta idea de tener un presidente que además sabía kilos de economía y que confiaba en uno, era un privilegio. Recuerdo también lo primero que nos tocó cuando, incluso antes de llegar al gobierno, es empezar a trabajar en la reconstrucción, en la emergencia, el terremoto. Yo recuerdo que nos reunimos ese mismo día 27 de febrero. Nosotros no dejamos de lado el programa de gobierno por el hecho de tener que entrarle de lleno como principal prioridad a la reconstrucción del país. De hecho, en esa conversación, Larraín recuerda que él fue alumno de 4º año de Ingeniería Comercial de Sebastián Piñera. Y no solamente ahí están las coincidencias estudiantiles, porque ambos son graduados de la Universidad Católica de Ingeniería Comercial, sino que ambos también son doctores de Harvard y, por supuesto, de ahí parte toda la historia juntos. Vamos a seguir hablando con una persona que también estuvo durante prácticamente los 2 periodos completos junto a Sebastián Piñera más adelante en Agenda Económica. Pero revisemos cómo fue el crecimiento de Chile durante los 2 periodos en que Sebastián Piñera estuvo al frente de La Moneda. Como vemos en el titular, si hacemos un promedio de los 8 años, Chile creció 3,9%, por supuesto con características muy distintas. Ahí vemos el primer periodo de Sebastián Piñera liderando el país entre 2010 y 2014. Obviamente 2014 no lo ponemos porque entregó el mandato al segundo gobierno de Michelle Bachelet en marzo de 2014. Bueno, ¿cuál fue el periodo el promedio de crecimiento del PIB de Chile en su primer mandato? 5,4%. Y fíjense los números porque son muy distintos a los que uno ve, por ejemplo, en el segundo periodo de Sebastián Piñera en los últimos años. Uno sabe que a medida que van creciendo los países es más difícil repetir los porcentajes de crecimiento. Bueno, en 2010
5,8% creció el PIB. En 2011, su mejor año, 6,3%, casi igual a 2012, 6,2%. Y en 2013 ya se ve un crecimiento algo menor de 3,3%. Promedio entonces, 5,4%. Vamos al segundo periodo de Sebastián Piñera, por lejos, el más difícil, lo sabemos, crisis social y pandemia. En 2018, un crecimiento de 4%, pero fíjense en 2019, por supuesto, todo está marcado desde octubre en adelante, un alza de apenas 0,8%. Y bueno, 2020, todos lo sabemos, pandemia del coronavirus, todo el mundo se contrajo violentamente, Chile no fue la excepción, una caída de 6,2%. Y obviamente fueron periodos tan anómalos que lo muestra el PIB de 2021, 12,1% de expansión. Obviamente esos no son números normales. ¿Por qué? Porque está la base de comparación del 6,2% de caída en 2020 y ese 2021 está fuertemente influenciado por el IFE universal y también por los retiros de fondos desde las AFP. Ahí vemos entonces que el segundo mandato tuvo un promedio de crecimiento de 2,3%. Entonces, primer periodo, crecimiento de 5,4%. Segundo periodo, promedio de crecimiento de 2,3%. Entonces, como resumen, durante los 8 años en que Sebastián Piñera lideró el país, el PIB de Chile creció en promedio un 3,9%, obviamente con años muy distintos unos de otros. Vamos a ver ahora las reacciones del mundo privado, porque inmediatamente apenas se confirmó la muerte de Piñera, todos los gremios productivos expresaron sus condolencias. Partimos revisando lo que manifestó el presidente de la CPC. Una inmensa tragedia que llena de dolor a todo un país. Nuestras más sentidas condolencias de parte de los empresarios de Chile, a Cecilia Morel, hijos y familiares del presidente Sebastián Piñera Echenique. Nos deja una de las figuras políticas más importantes del país, un hombre que dedicó su vida al servicio público, siempre velando por el bien común de la sociedad, por hacer de Chile un mejor país para todos sus habitantes, comprometido con los valores de la democracia y la libertad. Un hombre de acción, de férreas convicciones, de un gran liderazgo y visión de futuro. Su trabajo incansable y amor por Chile consiguió grandes logros para el país en materia social, económica y política, tanto a nivel interno como en su posicionamiento internacional. Veamos también lo que manifestaron distintos gremios productivos. Por ejemplo, la Asociación de Bancos, lo vemos en pantalla. El gremio liderado por José Manuel Mena. Nos unimos en el pesar y extendemos nuestras más sinceras condolencias ante la inesperada partida del expresidente Sebastián Piñera. Su legado es un testimonio de compromiso con el bienestar de Chile y los principios fundamentales de la democracia. Vemos ahora lo que opinó la SOFOFA, liderada por Rosario Navarro. Esto es muy importante porque Rosario Navarro es hija de Andrés Navarro, que es uno de los más cercanos amigos de Sebastián Piñera. ¿Qué es lo que opina el gremio liderado por ella? Desde el mundo empresarial destacamos su fuerte compromiso con el desarrollo y progreso de Chile, tanto en materia económica como política y social, su esfuerzo por crear instancias de diálogo y alcanzar consensos, sus valores republicanos que lo distinguieron y su respeto irrestricto por la institucionalidad. Fue capaz de anteponer los intereses del país, velando por el bienestar de los chilenos. Es el turno de revisar la Cámara de Comercio de Santiago. Ahí vemos en pantalla. Como gremio enviamos nuestras sentidas condolencias a la familia y amigos del exmandatario, una de las personalidades políticas y empresariales más relevantes del país, cuyo legado y contribución quedará plasmado en la historia. Siempre valoró el aporte de la Cámara y del comercio en general al desarrollo de la nación, demostrando una apertura al diálogo y voluntad de escuchar nuestras propuestas que pudimos compartirle en beneficio del futuro en Chile. Bueno, Sebastián Piñera, como les decía, fue muy importante en el desarrollo del comercio al traer el rubro de las tarjetas de crédito en los 80. Vemos ahora a la Sociedad Nacional de Agricultura, que ahora es liderada por un ex ministro de Agricultura de Sebastián Piñera, Antonio Walker. Reconocemos su invaluable contribución al desarrollo y modernización de la agricultura chilena, sector que siempre consideró fundamental para el progreso económico y social. Su visión para el agro, enfocada en la innovación, la sustentabilidad y la apertura de mercados, marcó un camino a seguir para asegurar un futuro prometedor para nuestra agricultura. Su legado en el sector será recordado y valorado por las futuras generaciones. Bueno, ese por el lado de los gremios productivos.
el que es reconocido actualmente como el principal empresario de nuestro país, también obviamente reaccionó y muy rápido a la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Me refiero a Andrónico Luksic, a través de su cuenta de X. Lamentable y trágica muerte del presidente Sebastián Piñera Echenique, un hombre comprometido con Chile hasta el final de sus días, que contribuyó al retorno de la democracia y que fue un activo protagonista de la política y la historia de la República en las últimas décadas. Eso fue lo que dijo entonces ayer por la tarde Andrónico Luksic. Obviamente también opinó el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel, que al momento de la muerte de Sebastián Piñera está en Chuquicamata en una actividad. Ahí vemos, a través también de su cuenta de X. En días en que la muerte ha azotado a muchos hogares chilenos, obviamente en referencia a la tragedia en Viña del Mar y Quilpué, se produce el trágico fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. Mis sentidas condolencias a su familia, a sus amigos y colaboradores y a todos quienes lo apoyaron en sus 2 periodos presidenciales. Recordemos que Mario Marcel estuvo al frente del Banco Central durante el segundo periodo del presidente Sebastián Piñera en La Moneda, y ahí obviamente tuvieron mucho trabajo en conjunto en la pandemia, y sobre todo me acuerdo cuando él y el presidente Sebastián Piñera estaban muy de acuerdo en condenar los retiros de fondos de las AFP. Entonces, si hay que hacer un paralelo en los trabajos de uno y otro, me parece que eso es lo que marca. Y bueno, y si hablamos de Mario Marcel, un expresidente del Banco Central, por supuesto también les contamos el breve pero bastante sentido comunicado del Banco Central. Ahí lo vemos. El Consejo del Banco Central expresa su profundo pesar por el fallecimiento del expresidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique. Durante su presidencia respaldó firmemente la institucionalidad del Banco Central. El Consejo hace llegar sus condolencias a su señora esposa, sus hijos, nietos y familiares. También hay algo importante, porque la actual presidenta del Banco Central, Rosana Costa, fue directora de presupuestos durante el primer periodo de Sebastián Piñera, entre 2010 y 2014. Por supuesto, ahí obviamente hay un tono emotivo en cuanto a este mensaje del Banco Central. Muy bien, ahora vamos a conversar con una persona que estuvo junto a Sebastián Piñera en sus 2 periodos al frente del país. Primero, íntegramente en la Corfo, y luego trabajando en la Dirección de Presupuestos para luego asumir un cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo, también designado en ese puesto por el expresidente Piñera. Me refiero al economista Matías Acevedo, a quien le agradezco estar esta mañana con nosotros. Matías, reitero, muchas gracias por estar en CNN Chile. Y lo primero que quisiera que nos contaras un poco, ¿cómo fue trabajar esos 8 años prácticamente completos junto a Sebastián Piñera? Gracias, Nicolás. Bueno, en primer lugar, bueno, un momento de profunda tristeza para el país, para la gente que tuvimos la oportunidad de trabajar con él, y en especial para todos sus familiares y amigos. Tuve la oportunidad de conocer su trabajo, su entrega y su profundo amor por el Chile. Y en ese contexto, la verdad que trabajar con él para toda una generación de jóvenes y algunos no tan jóvenes, que por primera vez ingresamos al servicio público, esto fue en el año 2010, la verdad que fue una experiencia para todos inolvidable, porque no solamente por la rigurosidad que nos exigía en el día a día en su trabajo, sino también por conocer un mundo que para este sector de la centro derecha era desconocido, digamos. Llevaba mucho tiempo gobernando, ¿no es cierto?, la ex Concertación, y era primera vez que desde el retorno a la democracia un gobierno de centro derecha tenía la oportunidad de incorporarse a administrar el Estado. Y creo que uno de sus grandes legados fue formar a esta generación de jóvenes que finalmente hoy día terminan preocupándose en distintas áreas en las cuales participaron, y en particular en la que me tocó participar a mí y a otra en conjunto de colaboradores en materia económica,
preocupados del devenir de la marcha del país, que es muy importante no solamente para un gobierno en particular, sino que para la sostenibilidad del crecimiento y de las Sí. finanzas públicas en el mediano y largo plazo. De hecho, Matías, en la primera parte de tu trabajo con el expresidente Sebastián Piñera fue en la Corfo. Ahí estuviste entre 2010 y 2014 como gerente. Y yo recuerdo que una de las primeras medidas que el expresidente Sebastián Piñera impulsó en 2010 fue la creación de las empresas en un solo día. Y creo que el eslogan también era en un solo día y a costo cero. Recuerdo el trabajo de Juan Andrés Fontaine como ministro de Economía al respecto, y eso también marca el sello de crear empresas que él tuvo, sobre todo en la primera parte de su carrera profesional, y que la quiso transmitir también en su primer periodo como presidente. Y yo creo que eso también lo sabes muy bien, porque la Corfo precisamente es de impulso al fomento, de financiamiento para startups y empresas, y por lo tanto yo creo que esas primeras medidas económicas específicas del presidente, el expresidente Sebastián Piñera, las viviste muy de cerca y tuviste que trabajar al respecto. Así es, bueno, ahí el objetivo era que Chile fuera un país de emprendedores. Y para tener un buen emprendimiento, en primer lugar se necesitan buenas ideas que las aportaba el emprendedor. Y en segundo lugar, algo que tú mencionabas en la primera parte del programa, una economía que crezca y que y que mejore las condiciones de financiamiento de los emprendedores. Y entre otras cosas, que sea fácil emprender, que sea fácil crear una empresa, que sea fácil acceder a la iniciación de actividades. Y esa fue una política en la cual se trabajó durante el primer año del gobierno y que finalmente generó un crecimiento exponencial en la cantidad de empresas que se creaban en un día y permitió, ¿no es cierto?, que el talento de emprendedor se desplegara, porque finalmente, si yo tengo muchos costos para iniciar mi negocio, muchas trabas para poder poner en marcha mi idea, digamos, ese talento no se logra desplegar, digamos, y se pierde, digamos. Y por lo tanto, creo que uno de sus principales legados en materia de emprendimiento fue no solamente generar las condiciones para que se crearan las empresas, sino que también esas empresas que se crean tienen que vender. Y una economía que crece permite que esos emprendimientos puedan surgir, crear mejores empleos, crear mejores condiciones de financiamiento y finalmente, Nicolás, lo más importante, crear más empleo. Son los emprendedores los que en una economía crean empleo y fue, creo que uno de sus principales legados fue el presidente del millón de empleos. Y que finalmente no es casualidad que creando empleos redujo la pobreza y entregó un país en la primera parte, en su primer gobierno, con un menor nivel de pobreza del cual lo recibió. Recuerdo también que impulsó ya en la última parte de su primer mandato el sello, no recuerdo si se llamaba sello PYME o sello ProPyme, que es la otra parte, que es las grandes empresas o medianas empresas que les pagan antes de 30 días a sus proveedores pymes. Ahí está de ministro de Economía Pablo Longueira. Entonces, no es solamente, como tú dices, crear las condiciones, sino que también, de alguna forma, presionar para que también se cumpla con los pagos a tiempo. Y yo creo que algo también quiso impulsar para que el Estado también fuera un mucho mejor pagador de lo que era en esos tiempos. Siempre se ha hablado de que el Estado, lamentablemente, es un pagador que se demora. Pero también me parece que trató de impulsarlo, pero obviamente el aparataje estatal es algo más complicado de cambiar muchas cosas. Pero fíjate que es un buen punto. Yo mencionaba el acceso al financiamiento y entre otras cosas también tiene que ver con eso, Nicolás, porque finalmente si tú accedes, o sea, si a ti te pagan más rápido, digamos, eso finalmente termina reduciendo el costo de financiamiento para las pymes, que de lo contrario tienen que factorizar esas cuentas, ¿no es cierto? Y sabemos cuál es ese costo enorme que están pagando día a día los emprendedores. Entonces, ese sello, sin duda, que ayudó mucho a que las empresas grandes, sobre todo, se comprometieran con el pago a 30 días. Pero al mismo tiempo, el Estado, y sobre todo en su segundo gobierno, que ahí me tocó liderarlo directamente, que fue implementar el pago centralizado de factura, que finalmente era
cada servicio pagaba por su cuenta, como tú bien decías, era difícil coordinarse. Centralizamos el pago en la Dirección de Presupuesto y la Tesorería y finalmente logramos reducir el plazo de pago a menos de 30 días, pasando de 90, cerca de 90 días promedio a menos de 30 días. Y eso, todas esas cosas, digamos, tú me preguntabas cómo era la relación, cómo era trabajar con él. Él siempre tiraba para adelante, él siempre te impulsaba a hacer cambios profundos en el Estado, porque él tenía una profunda convicción que teníamos que tener un Estado más eficiente al servicio de las personas y por lo tanto cualquier cambio, cualquier innovación que uno le propusiera que le hiciera sentido después de un exhaustivo escrutinio, porque esas bilaterales eran duras, digamos, y exigentes, él te impulsaba y te apoyaba más allá de las dificultades que obviamente que implica implementar esas medidas. Y creo que ahí también hubo un legado importante Sí. respecto a mejorar las condiciones de acceso al financiamiento a las pymes. Y al respecto, en un ámbito más personal de colaborar en sus dos gobiernos, uno desde afuera, te ha hablado tanto de cómo era el expresidente Sebastián Piñera, personalmente, siempre que yo lo veía, me imaginaba una persona que incluso hasta durmiendo estaba trabajando. Trabajando, días libres, no paraba. También conozco a personas que fueron muy cercanas a él, incluso en su etapa de universidad, y es lo mismo. O sea, estudiaba. Él incluso contaba la anécdota de cómo lo educó su padre, a sus hermanos. Y él decía que año a año, al que mejor le fuera como nota en el colegio, iba a tener la mayor mesada. Un poco en el espíritu de competencia, pero también de estar todo el tiempo trabajando. Y quiero preguntarte si es así, si transmitía eso, de que, sobre todo en el servicio público, hay que estar constantemente trabajando, obviamente sin parar, es una forma de decir, pero me imagino que eso es lo que transmitía y quiero saber si es así o no, Matías. Mira, Nicolás, el director de presupuesto es probablemente la autoridad que más tiempo pasaba con el presidente Piñera, porque el director de presupuesto estaba presente en todas sus reuniones. No importaba si se hablara de recursos o no, pero siempre estaba la sospecha que podría salir, digamos, alguna pedida de recursos y por lo tanto el presidente siempre pedía la presencia del director de presupuesto en sus reuniones. Y la verdad que eran jornadas muy extensas, donde iban entrando y saliendo ministros, digamos, y directores de servicio por distintos temas. Y ahí es donde uno entiende, Nicolás, que por qué esa frase de gobernar es priorizar, digamos, porque llegaban todas las autoridades con legítimas demandas digamos, y propuestas, pero los recursos son limitados y por lo tanto ahí el presidente es donde el que tiene que cortar y decidir en dónde se va a gastar esos recursos y para eso, digamos, se requiere, digamos, mucha dedicación, mucho trabajo. Él se preocupaba mucho de los detalles. Cada persona que entraba al servicio público, y me consta, él revisaba los antecedentes, llamaba para pedir referencia. No se le escapaba ningún detalle. Y en particular, como director de presupuesto, el director de presupuesto es un cargo muy solitario, digamos, y no tiene nada que ver con la persona, digamos, es más bien por el cargo. Y tu único aliado es el presidente, porque finalmente, digamos, si estás a cargo, digamos, de la billetera fiscal, él es el que finalmente decide y él el que controla y contiene las presiones de gasto que venían de los distintos ministerios. Y, y él nunca, en buen chileno, me quitó el piso en alguna decisión o en alguna medida, digamos, que uno tomara, digamos, para cuidar, digamos, el buen uso de los recursos públicos. Porque él sabía que si no tenía una mano fuerte cuidando la billetera, él abría la puerta para que, Entonces, digamos, Matías, un descontrol. Entonces, y creo que hay dos momentos, Nicolás, para terminar, que creo que son muy importantes, si me permite. Eh, Uno fue el 12 de noviembre. Me acuerdo ese día donde estaban el gabinete muy afectado. eh,
Y me tocó asistir, digamos, a una reunión y él no paraba de trabajar, no paraba de mantener el rumbo, siempre buscando una solución y de verdad trataba de mantener el cauce, digamos, de una situación que era muy compleja, cuando todos estábamos tremendamente afectados por lo que estaba pasando en el país. Y muchos pensamos que definitivamente el gobierno se terminaba. Y el presidente nos sorprendió como siempre y logró salir, sacar una solución. Eh, Matías, disculpa, Eh, ¿te refieres a que pensaban que el gobierno se terminaba porque pensaban que podría renunciar en ese momento el expresidente? Pensamos en todos los escenarios, sí, había una cantidad de incertidumbre enorme, digamos, y esto lo estoy hablando por mí, ¿no? Pero sin duda que era parte de los escenarios, digamos, que esto se acababa, que la violencia, acuérdense que ese día, Nicolás, Sí, la violencia estaba desatada. Entonces, la verdad que no había muchos caminos, digamos. Y creo que el presidente a la larga, y creo que el tiempo le va a dar la razón, nos sorprendió como siempre y tomó un camino que fue el camino de la paz, del entendimiento, del diálogo. Y como buen demócrata, que fue desde su inicio de la carrera política, logró sacar adelante esta tremenda tarea y mantener la democracia hacia el final del día. Y a eso me refería. Pensábamos que eventualmente se podría quebrar la democracia que tanto nos había costado recuperar hace 30 años. Ese fue uno de los momentos más impactantes. Y también perfecto. durante la pandemia, Nicolás, él trabajaba todos los días, se juntaba con organismos internacionales, hablaba con los laboratorios directamente, me constaba, porque después me llamaba y me decía, oiga, necesitamos un presupuesto de tanto para hablar con Pfizer, con Sinovac, etcétera. Y la verdad que y yo en un momento de la pandemia, donde vi que la cosa se estaba poniendo muy compleja, sabe que siempre el Ministerio de Hacienda tiene siempre uno tiene una carta bajo la manga, digamos, en términos de recursos. Y yo llamé al presidente y le dije, presidente, me gustaría reunirme con usted el día de mañana. El día de mañana es un día sábado. Y me dijo, sí, venga. Yo pensé que me iba a citar a su casa, me citó a La Moneda. Fui a La Moneda, le hice una presentación del estado de las finanzas públicas, le dije, mire, estas son las cartas y por acá también hay más recursos. Y él me dijo muy sabiamente, mirándolo en perspectiva, me dijo, Matías, guárdese sus recursos porque los vamos a necesitar. Esto va para largo. Pensamos en su momento que eran 6 meses, después pensamos que era un año y ya llevamos un año y seguíamos, digamos, en medio de la pandemia. Y eso demuestra su dedicación, porque después de esa reunión salimos juntos y se fue para la casa. Él fue solamente para informarse del estado de las finanzas públicas, un día sábado, en medio de la pandemia, después de una semana agotadora. Y eso demuestra la forma en la cual él enfrentaba los problemas el día a día y su compromiso con Chile, con sacar adelante, porque no es casualidad, no es suerte que haya rescatado a los mineros, no es suerte que haya sido el país, digamos, que primero tuvo la mayor cantidad de vacunas disponibles en Latinoamérica. El diablo aquí está en los detalles y el presidente sabía perfectamente cuáles eran esos detalles que había que apretar para poder lograr hacer la diferencia respecto, en este caso, en la pandemia, al resto de los países de la región. Matías Acevedo, ex gerente de Corfo en el primer periodo de Sebastián Piñera y luego director de presupuestos en el segundo mandato, te quiero agradecer este tiempo con nosotros para entender cómo fue trabajar con el expresidente Sebastián Piñera y también entender un poco mejor la toma de decisiones, específicamente Nicolás, ¿me en el permite área económica. un minuto? Ok, sí, ¿Me por permite supuesto. un minuto, Nicolás? Solamente para todos los que trabajamos con el presidente, que además de aprender mucho de él, pero por sobre todo aprendimos, y esto es importante para las futuras generaciones, que no hay trabajo más reconfortante en la vida que servir a tu país. Y creo que ese también es un legado que le deja el presidente a las futuras generaciones. Matías, nuevamente agradezco que haya estado con nosotros este miércoles por la mañana. Seguramente seguiremos en contacto en los próximos días sobre esta trágica muerte del expresidente Piñera. Te mando un abrazo. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Son las 8:30 de este miércoles. Nosotros dejamos acá la agenda económica AM, pero por supuesto nuestra transmisión sigue muy dedicada a recordar al expresidente Sebastián Piñera,
comienzan todos los protocolos respecto al funeral de Estado, la llegada del expresidente Sebastián Piñera luego de estar en el servicio médico legal en Valdivia, a Santiago, y todo lo que viene en los próximos días. Ya está preparándose Fresia Soltov junto a Matilde Burgos. Sigan con nosotros acá en CNN Chile en esta transmisión especial.